del mundo. Juan Carlos, ¿cómo habías definido el caso Cooperativa? ¿Como un caso? Bueno, un caso mucha vergüenza, asqueroso, repugnante. No hay otra calificación, ¿no? Porque se usó dinero destinado a la ayuda al tercer mundo, ¿no? Inclusive, luego que me corrija Joan, si puedo haberme equivocado, el tiro, ¿no? A un hospital en Haití, sin recuerdo el terremoto. Después del terremoto. ¿Verdad? Hubo un terremoto en Haití y se fue destinado a, no sé si un hotel o un tema de hospital. Comprarse pisos. O comprarse pisos. Sí, bueno, pero que estaba destinado a ayuda humanitaria y esta gente, pues se lo pulió en pisos. Por ubicar a la audiencia. Por ubicar a a la audiencia de qué año hablamos, en qué comunidad autónoma, qué partido político. Estamos en la Comunidad Valenciana todo el rato, no hemos salido. Todavía no hemos salido. No hemos salido y creo que terminará el podcast y no habremos terminado todos los casos de corrupción. Visitaremos Andalucía. Sí, bueno, con los SERE entiendo que vas por ahí, seguro que sí. Seguro que Joan tiene alguna opinión de los SERE. No, de los SERE también podemos hablar. Esto es. Estoy seguro. El caso, tema cooperación, por favor, Joan. El caso cooperación, ahora los años que pudo, 2007, 2008, estamos situándonos entre el 2004 y el gobierno de Aznar, ¿verdad? José María Aznar en España y de Camps aquí. Yo creo que entre el 2004 y el 2009 quizás ocurrió todo esto, ¿no? Sí. El Rafael Blasco llegó a ser 7 veces conseller. En su primera época con el PSOE. Fue con el PSOE. Sí. Hay otro caso que es el que provoca el que sea cesado como conseller en la época de Joan Lerma, que es el caso Calpe, es un caso de urbanismo. Podemos ir tocando contratación pública, subvenciones, que es el caso cooperación, urbanismo. Bueno, la cuestión está que este conseller dejó el PSOE o lo expulsaron y luego apareció años después en el ámbito cercano a Zaplana y terminó siendo conseller en la época de Zaplana, también conseller en la época de Camps y ocupó consellerías desde obras públicas y urbanismo, sanidad, terminando en su última etapa en una consellería que era de cooperación internacional, solidaridad y cooperación se llamaba aquello. Entonces se produjo el terremoto de Haití y la Comunidad Valenciana se volcó a ayudar en aquella desgracia, incluso con una colecta popular. Se fijó una cuenta del banco, creo que era del Bilbao Vizcaya, donde los ciudadanos pudimos hacer aportaciones, las que cada uno quisiera, porque la Generalitat había abierto esa cuenta para remitirla a las ayudas a la isla de Haití, donde se había producido una mortandad brutal, había cólera, había niños enfermos, y además se proyectó un hospital con 4 millones de euros inicialmente. La cuestión está en que esa colecta, que eran 68.000 euros, si recuerdo bien, esa colecta se la apropiaron. Y luego se apropiaron los 4 millones también. Entonces esto, ¿cómo lo hacían? Pues la Generalitat no ejecutaba directamente estas ayudas, sino que convocaba un concurso para que ONGs expertas y especializadas se presentaran con el compromiso de ir ayudando a estos países en vías de desarrollo. Nicaragua, Haití, Guinea, fueron los países que debían de haber recibido este dinero. Y hubo un caso muy curioso, ya no era Haití, sino Nicaragua, donde la Generalitat en esta convocatoria de ayudas destinaba 1 millón de euros para que comunidades rurales en el territorio de Nicaragua pudieran tener agua potable, hacer los pozos, las conducciones, todo lo demás. Y no llegó ni uno. No, llegaron $50.000 en dólares. Y el alcalde de esa comunidad rural estaba contentísimo de porque la Generalitat Valenciana le había mandado 50.000, pero tenían que haber recibido 1 millón de euros, que no recibieron nunca. Y aquello se descubrió por pura casualidad. Una becaria que en sus vacaciones decidió, oye, yo que he estado moviendo los papeles, voy para allá. Voy a visitar a aquella gente. Y por correos electrónicos se había estado intercambiando con
Bueno, y allí no había nada. Y allí no vio nada. Fue con toda su buena fe, entiendo. Con toda su buena fe, y además como una cooperante más, ¿no? Y se encontró con todo aquello y lo denunció. En ocasiones las serendipias no solo descubren grandes inventos, Entonces, ¿cuál había sido el mecanismo? Pues desplazar a las ONGs que tradicionalmente habían estado desarrollando proyectos en el tercer mundo y que tenían además un crédito desde un punto de vista de la eficacia, se las desplazó y se las sustituyó por otras ONGs que se crearon precisamente para apoderarse de esas subvenciones. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que manipular los sistemas de evaluación de esos concursos, poner los puntos a unas y quitarlo a las otras. Y esto se hacía de una manera administrativamente impecable. Incluso lo externalizaron para que una empresa de mucha solvencia, un bufete, una consultoría, realizara esas evaluaciones. Evidentemente, totalmente tramposas. Hubo funcionarios, hubo varios funcionarios y funcionarias que ante todo esto se escandalizaron y plantearon resistencia. Automáticamente fueron borrados del mapa. Bueno, una de ellas, sin citar quién es, colaboradora tuya en la agencia. Que busqué, correcto. Para que viniera a la Agencia Valenciana Antifraude. Porque esa funcionaria se convirtió en el testigo de cargo de que todo aquello que administrativamente aparecía perfecto, todo era mentira. No todo lo era. Estaba trampa. dirigido. Todo era trampa y era el conseller el que decidía a qué ONGs se les tenía que dar el dinero, y esas ONGs eran las que después canalizaban ese dinero para sus gastos suntuarios. En Miami se les localizó pisos en una zona residencial, se localizó un yate que terminó destrozado porque nadie se ocupó de él. Y en Valencia también se localizaron pisos que se habían comprado con aquel dinero. Aquello se juzgó, la sentencia fue firme, el conseller terminó en la cárcel por muy pocos años para el mal que hicieron. También algunos de su equipo. Algunos de ellos estuvieron en la cárcel. Algunos de su equipo. Pero otros se libraron. Otros se libraron. Uno de los problemas de la corrupción es que nunca se acaba de profundizar y siempre quedan células cancerígenas dentro del sistema, que no dudan en volverse a reproducir. Pero eso ya sería otra cuestión. El caso Cooperación fue eso. Coger dinero destinado a personas que estaban muriendo de enfermedades, hay algo más repugnante, de hambre, de abandono total. Es tremendo, tío. Para gastarlo en sus... Y hay una frase que en el periodo de investigación, cuando ellos no sabían que los estaban investigando ya, porque una denuncia de las personas que habían vivido dentro lo que estaba ocurriendo terminó llegando a la Fiscalía, y por lo tanto empezó una investigación declarada secreta y hubo... se interceptaron... Pinchazos telefónicos, entiendo, ¿no? Pinchazos telefónicos en el lenguaje vulgar. Sí. Hay una frase que es la de antes que los negros estamos nosotros. Sí. Esto referido a una de las subvenciones que tenían que haber ido a Guinea para paliar los efectos del SIDA. Es que... para ayudar a que la enfermedad se previniera o se redujera. Esa subvención se la quedaron, se la apropiaron, y dentro del proceso en el que están montando para que la subvención se les termine adjudicando a ellos, aparece una frase de entre los miembros de la banda, Antes de los negros estamos nosotros.